8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida al señor embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática. Lo invitamos para hablar temas de interés en la política internacional, como el papel que cumple América Latina en la estrategia de Estados Unidos y la ayuda, la presencia que tiene, como en el Caribe, ahora la ayuda al Ecuador frente al enorme problema que tenemos en medio de un conflicto armado interno, la guerra contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica, pero también un tema sensible que queremos hablar desde la experiencia con el embajador Alejandro Suárez, este tema de la política que a través del ICE está cumpliendo Estados Unidos y los casos de menores de nacionalidad ecuatoriana y sus familiares que han sido detenidos por el Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Quizás por lo sensible quisiera empezar por eso y decirle que hay casos, la casuística que hemos sacado de la propia Cancillería, casos como el de la detención que se hizo público y notorio del menor ecuatoriano Liam Conejo Ramos y de su padre Alexander Conejo, ocurrido el 20 de enero último en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, pero que finalmente en este seguimiento que hemos visto, finalmente el padre y la familia del menor Liam Conejo, su padre Adrián Conejo Arias, quiso auxiliar el consulado en Texas y tengo el relato del 24 de enero último. El consulado del Ecuador en Houston coordinó con los oficiales de ICE a cargo del South Texas Family. Hubo una llamada telefónica para que el señor Adrián Conejo Arias, el padre, tome contacto con el consulado. El contacto telefónico tuvo lugar con una duración de aproximada 11 minutos. En lo principal, el cónsul del Ecuador en Houston se identificó y ofreció apoyo, pero el interesado de viva voz manifestó que no deseaba establecer comunicación con el consulado. El cónsul le indicó que respetaba su decisión y solicitó que informe a sus familiares en Minneapolis y en el Ecuador. No obstante, el cónsul solicitó a las autoridades de ICE que se procure la mejor atención y cuidados posibles al señor Conejo Arias. ¿Cómo entender esto? Hay un drama en lo humano, pero también hay ecuatorianos como este caso específico. Ya vamos a citar otros casos en donde así han sido atendidos frente a la acción que cumple Estados Unidos. Muy buen día, embajador Alejandro Suárez. Miguel, muy buenos días. No sé si es que me escuchan. Sí, por favor, adelante. Muchas gracias, Miguel. Bien, Miguel, comencemos por el tema de los compatriotas en los Estados Unidos. Creo que debemos tomar en cuenta un hecho. El gobierno estadounidense, como cualquier gobierno de cualquier país, tiene obviamente el derecho de controlar los aspectos migratorios que se dan en el territorio del propio país. Eso es indiscutible. El problema actual es, y es preocupante, la violencia con la que las autoridades, los agentes de ICE, están procediendo para atrapar a supuestos migrantes ilegales. De lo que hemos podido observar, y concretamente en el caso del niño ecuatoriano aprehendido por los agentes de ICE, la canciller Sommerfeld hizo una declaración aclaratoria sobre el tema. Evidentemente, el consulado del Ecuador está sobre el asunto. Se está tratando de garantizar o de conseguir que las autoridades estadounidenses garanticen la seguridad, el bienestar del niño. Pero claro, está de por medio también el tema de la voluntad de los familiares, que como había mencionado la canciller, pues no quieren una intervención del consulado. Pero en todo caso, el tema es que los consulados ecuatorianos están ya bien advertidos y están actuando. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias actuales, y repito,
esta violencia extrema, que para mí no está justificada, esta violencia extrema que se está empleando en los Estados Unidos, que están practicando los agentes de ICE, eso no es justificable. El Ecuador, tengo entendido que está haciendo gestiones para que las autoridades estadounidenses revisen y corrijan, evidentemente, corrijan esta forma de aprender a los extranjeros, a los ilegales. Claro, citaba este caso del chico Liam Conejo, pero hay otros en donde sí ha actuado, ha intervenido, ha intercedido el gobierno ecuatoriano a través de sus consulados. El caso de la detención del menor Choe Tipán Villasís y su padre Elvis Joel Tipán Echeverría, también en la ciudad de Minneapolis. Ahí el propio viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería había activado de manera inmediata los mecanismos de coordinación con los consulados en Minneapolis y en Houston, pero también la acción ha sido contundente, dura, difícil de los oficiales de ICE. Es decir, eso es la demostración de la política dura que está adoptando en este sentido, en el tema migratorio, el gobierno del presidente Trump. De acuerdo con las normas internacionales, Miguel, y concretamente de acuerdo con lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones consulares, nuestros consulados están haciendo lo que les corresponde y no pueden hacer más que eso. Repito, en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Ahora bien, ya en el ámbito de la gestión política, y entiendo que las gestiones del gobierno están en esa dirección, ya en el ámbito de la gestión política, es importante insistir ante el gobierno de los Estados Unidos que modere, que deje de ofrecer esa imagen tan violenta que se ha visto de los agentes de ICE. Eso le está acarreando a los Estados Unidos una afectación a su imagen en lo internacional, por supuesto, pero también al interno. Hemos visto reacciones de expresidentes de los Estados Unidos, reacciones de la que fue vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que condenan enérgicamente la forma en que se está llevando a cabo esta qué pena decir este término, esta cacería de ilegales. Como digo, el gobierno estadounidense creo que debe reflexionar sobre la afectación que todo esto está acarreando a su imagen internacional. No le conviene a Estados Unidos todo aquello, especialmente en momentos en que en el escenario internacional se vuelve especialmente necesario el ir hacia una forma de colaboración, hacia una forma de cooperación entre los países y evidentemente una forma de cooperación, de coordinación con autoridades estadounidenses que además nos están prestando una cooperación especialmente importante en la lucha contra la violencia, contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico. Creo que es muy importante que se proyecte la imagen de socios que colaboran antes que como países que se enfrentan. Creo que no vale la pena, para Estados Unidos no vale la pena que proyecte esa imagen. Claro, hay otros casos, Alejandro, y quisiera citar del adolescente Joffrey Jara Yangarí, de 19 años, y de su madre, también detenida, Rosa Florinda Yangarí Tenecora, en Minneapolis, y que ha generado, y voy a dar lectura, la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores, tengo en mis manos, la comunicación enviada al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en referencia a los casos de ciudadanos ecuatorianos, que dice: expresa al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos la preocupación del Ecuador, de su gobierno, por el tratamiento al menos de 3 casos relativos de los últimos días a ciudadanos ecuatorianos en los que estuvieron involucrados menores de edad, que fueron detenidos en los operativos, concretamente Liam Conejo Ramos, de 5 años de edad,
detenido junto a su padre Adrián Alexander Conejo, Choe Renata Tipán Villasís, de 2 años de edad, detenida junto a su padre Elvis Joel Tipán, y Jofre Jara Yangarí, de 19 años, detenido junto a su madre Rosa Yangarí Tenecora. El gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reitera el respeto a las decisiones soberanas que adopte el gobierno de Estados Unidos, pero insiste en la importancia de que en el tratamiento de estos casos, así como en los procedimientos desplegados, se respete el debido proceso y los principios de unidad familiar y el interés superior del niño, que de alguna manera se ha violentado desde ICE y el gobierno americano. El Ecuador ha hecho lo correcto, Miguel. La Cancillería ecuatoriana ha hecho lo correcto. Se ha dirigido a esa autoridad estadounidense precisamente para buscar que se garanticen los derechos de los compatriotas ecuatorianos afectados. Había visto hace poco una información que da cuenta de que en varios casos, las autoridades, los agentes de ICE, con esa violencia que les están caracterizando, han aprehendido inclusive a ciudadanos estadounidenses de origen extranjero, de origen hispano o de algún otro origen, pero ya con la ciudadanía americana. Los han apresado, los han detenido y los han mantenido durante más de 1 o 2 días hasta finalmente liberarlos. Se trata de ciudadanos estadounidenses. Entonces, repito, la Cancillería ecuatoriana ha hecho lo correcto, y es de esperar una voluntad, una sensibilidad de parte de la administración estadounidense y concretamente del área de inmigración para detener este tipo de actuaciones que son evidentemente actuaciones que se extralimitan, actuaciones abusivas. Ahora, para hablar en general, y tengo los datos oficiales de los ecuatorianos deportados en Estados Unidos, que creció en su momento y que ha decrecido un par de últimos años. Dice la información oficial: ecuatorianos deportados, 2019, 1,490, 2020, 3,357, 2021, 6,383, 2022, 3,770, 2023, 18,449, 2024, 13,681, 2025 bajó en esta administración a 9,534, y 2026, en lo que va de este mes, de este año, 742. Este es el reflejo de cómo ha venido operando el gobierno americano en las deportaciones hacia el Ecuador. Esas cifras son dolorosas, Miguel. Estamos hablando de varios miles de ecuatorianos que estaban residiendo allí. Sí, estaban residiendo de manera ilegal, pero desempeñaban trabajos, ganaban dinero, enviaban dinero a sus familias. Ahora pues eso ya no es posible. Repito, son cifras dolorosas, pero tengamos en cuenta lo que la propia Cancillería ha expresado y que tiene toda la razón. Es una decisión soberana de un país que soberanamente decide aplicar una política migratoria severa. Estados Unidos está en su derecho, como también el Ecuador o cualquier otro país está en el derecho de aplicar medidas de control migratorio. Pero repito, el tema también radica en la forma en que se lo hace. Es necesario priorizar el respeto a los derechos de las personas, el derecho al debido proceso. Eso es lo fundamental.
Ahora, hay otro tema que quiero plantearle más allá de esta sensibilidad humana por los migrantes y las detenciones, las aprehensiones en Estados Unidos. ¿Cómo ve el embajador Alejandro Suárez el papel de América Latina en la estrategia de defensa de Estados Unidos? Está combatiendo intensamente al narcotráfico, la minería ilegal. El caso de Venezuela, cómo actuó el gobierno del presidente Trump, pero también el Ecuador, una situación extremadamente compleja en donde se requiere más ayuda internacional y estamos viendo estas enormes y urgentes necesidades. ¿Cómo ve la política del presidente Trump y el papel de América Latina? Miguel, yo quisiera comenzar por mencionar un antecedente. La realidad actual del mundo en general y obviamente de nuestro hemisferio, de nuestra región, no es la misma que la realidad que imperaba en las décadas de 1950, 1960. Hago esta referencia porque he visto que se está nuevamente manejando el concepto de patio trasero. Un concepto que, como todos sabemos, tiene un contenido peyorativo, hasta ofensivo, humillante, pero la realidad ahora es diferente. Antes había un escenario internacional en donde se enfrentaban dos potencias y dos ideologías. El mundo prácticamente giraba en torno a esa pugna, en torno a esa rivalidad de las potencias. Ahora el componente ideológico prácticamente ya no existe. Yo diría ya no existe de ninguna manera. Pero ahora tenemos un enemigo común para todos los países, para todo el mundo. Y ese enemigo es el crimen transnacional, es el narcotráfico, y eso es algo a lo que se debe enfrentar de manera coordinada y conjunta. Estados Unidos lo está haciendo. El episodio de la captura de Nicolás Maduro se produjo precisamente en el marco de una acción que, de acuerdo con la administración estadounidense, apuntaba al desmantelamiento de un específico cartel de narcotraficantes. Estados Unidos está cooperando con el Ecuador, lo está haciendo intensamente, precisamente también para enfrentar ese enemigo común. Entonces, las relaciones de la región, las relaciones concretamente de Latinoamérica con Estados Unidos, creo que tienen que enfocarse o procesarse dentro de un marco de cooperación, comenzando por la cooperación para combatir, para enfrentar al enemigo común. Pero también en otros aspectos, Miguel, América Latina es una región que unida, que integrada, puede muy bien hacer frente, utilizo el término en el mejor sentido, hacer frente a los Estados Unidos en otros ámbitos, en el ámbito comercial, por ejemplo. Y esto me remite un poco a un tema que para mí es enormemente importante y que tiene que ver con la integración latinoamericana, que todavía al momento no está muy bien estructurada, no está muy bien establecida. Recordemos que en años anteriores hubo varios esquemas de integración, algunos existen todavía, hubo varios esquemas de integración que buscaban justamente fortalecer a la región con miras a negociar con potencias del resto del mundo. Claro, quizás, pero, Alejandro, aquí no ha entrado el sesgo político ideológico, las tendencias, viene el socialismo del siglo XXI que ha sido nefasto, que de alguna manera han incidido y han roto esa unidad que en su momento hubo en los organismos regionales. Efectivamente, así es, Miguel, así es, y a eso iba. Recordemos que desde el inicio de la gestión del mandatario venezolano Hugo Chávez, prácticamente lo primero que hizo ese presidente fue contaminar los mecanismos de integración, los esquemas de integración. El mejor ejemplo es UNASUR.
que fue un organismo creado con la mejor intención y con los mejores propósitos, una auténtica integración latinoamericana, suramericana en este caso, en la que se pretendía pues establecer un diálogo político, un diálogo abierto, pero el señor Chávez convirtió a UNASUR en un instrumento en función de sus intereses de contenido fundamentalmente ideológico en su enfrentamiento con los Estados Unidos, dentro del ámbito de esta idea fallida del socialismo del siglo XXI. Y claro, en aquella época, estamos hablando de inicios de este siglo, en aquella época en la que se fueron incorporando a esa tendencia socialista varios países. Obviamente el esquema de integración comenzó a debilitarse. Fue contaminada UNASUR, se contaminó también de alguna manera Mercosur, se intentó contaminar también a la comunidad andina. Recordemos que el señor Chávez intentó detener las negociaciones que en esa época estaban desarrollando Ecuador, Colombia y Perú para un acuerdo comercial, primero con la Unión Europea y luego con Estados Unidos. Pues la intervención del gobierno del señor Chávez afectó, conmovió muy seriamente a los esquemas de integración, y los efectos de eso todavía se sienten en la actualidad. Ojalá en el futuro, con una mayor reflexión y por supuesto con un cambio de regímenes, se pueda restaurar los esquemas de integración, los afanes de integración que son especialmente necesarios en nuestra región y quizás hoy más que nunca. Embajador Suárez, eso desde la división en América Latina, ahora desde la política de Estados Unidos, hay una mayor preocupación porque los problemas han crecido, narcotráfico, minería ilegal, grupos delincuenciales organizados. ¿Hay una mayor preocupación de la administración del presidente Trump? Yo creo que Estados Unidos debe tener muy especialmente en cuenta el papel que le corresponde en este esfuerzo de una gran cantidad de países por enfrentar al enemigo común. Y la política estadounidense debería, entiendo que hay intención de hacerlo, debería enfocar la relación de Estados Unidos frente a Sudamérica, frente a Latinoamérica, en función de esa cooperación. He visto también, todos lo hemos visto, en el caso de Venezuela, por ejemplo, uno de los propósitos que se ha mencionado desde la administración estadounidense, lo ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, es llegar a la reinstitucionalización de Venezuela. Y si las acciones de los Estados Unidos favorecen el que se pueda restaurar la democracia, la institucionalidad, los derechos humanos en determinados países, pues está bien. No estoy invocando una intervención armada, ni mucho menos de los Estados Unidos, pero Estados Unidos puede hacer mucho para conseguir que Venezuela, en primer lugar, luego podrían venir otros países, se habla de Cuba, ojalá se concreten procesos de retorno a la vida democrática, a la normalidad democrática. Creo que Estados Unidos debería tomar conciencia, probablemente lo está haciendo, debería cobrar conciencia del papel que le corresponde como promotor de esos procesos. Recordemos la época, Miguel, del presidente Carter, aquella época Jimmy Carter, aquella época en la que todavía existían en la región, en países de la región, dictaduras feroces. El presidente Carter, la administración estadounidense, hizo un trabajo muy intenso para apoyar los procesos de retorno democrático a los países. Yo creo que eso es algo que debería de alguna manera reproducirse, pero dentro de un esquema en primer lugar, pacífico,
y dentro de un esquema de real cooperación, de sincera cooperación. Desde luego. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática. Alejandro, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos hechos importantes ahora en Exa, el show de la papaya. De inmediato, de mi parte les deseo un feliz martes a todos, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.